Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación vía telefónica con el compañero Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a quien le damos la bienvenida. Compañero Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero Tito. Un saludo a través suyo a toda la audiencia. Y bueno, aquí a tu disposición para conversar en este programa. Perfecto. Empecemos con los preparativos. Ya estamos cerca para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Tenemos entendido que a nivel de la Federación, a nivel de la CGTP, han programado una serie de actividades. Infórmenos, por favor. Sí, esto es una fecha muy importante, el 1 de mayo, porque se celebra pues el Día de los Trabajadores en todo el mundo. Y es una fecha especial porque tenemos que recordar, meditar todo el esfuerzo que ha costado conquistar los derechos laborales en el mundo, ¿no? Y por supuesto en el Perú, sobre todo la jornada de 8 horas, una histórica y emblemática lucha que empezó con los mártires de Chicago, ¿no? Y bueno, esto de lo que se trata es de recordar a los mártires de Chicago, y para eso lo que estamos haciendo es una movilización convocada por nuestra Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. El 1 de mayo vamos a hacer una gran movilización, como es característico, van a participar las diferentes bases, entre ellas, por supuesto, nuestra federación, el sector de la construcción. Vamos a estar presentes en esta gran jornada en conmemoración del 1 de mayo, ¿no? Ahora, de esto, lógicamente, de lo que significó la lucha de los mártires de Chicago, aquí en el siglo XIX, la lucha de los trabajadores, de Vitarte, los textiles, los pescadores, etcétera, también conquistaron, los gráficos, conquistaron pues también su jornada de las 8 horas. La pregunta es, a lo largo de más de 100 años de vigencia de derechos laborales, ¿usted considera que se ha avanzado, se ha retrocedido a comparación de otros países? ¿Qué información hay de la OIT al respecto? Bueno, el mundo ha cambiado. Sobre todo ya no estamos en la primera ni en la segunda revolución industrial, ahora ya estamos pensando en el futuro del trabajo. Las relaciones de trabajo son totalmente diferentes y eso lamentablemente ha traído mucha flexibilización laboral, y la flexibilización laboral significa para un gran sector empleador el recorte o la reducción de derechos laborales, y entre ellos el desconocimiento por la jornada de las 8 horas. Por eso es que los trabajadores tenemos que prepararnos no solamente en nuestra mano de obra, en nuestro conocimiento técnico, científico, sino que tenemos que mejorar en el desarrollo y en la consolidación de nuestra organización sindical. Necesitamos sindicatos de un nuevo tipo, diría Lenin, parafraseando a Lenin. Sindicatos de un nuevo tipo, con otra mirada, ¿no? Porque ya no es lo tradicional de un empleador o un patrón con un colectivo de trabajadores. Ahora muchas veces esto inclusive
La producción lo hace el trabajador por destajo en su propia casa, o lo que denominamos el teletrabajo. Y hay muchas formas modernas de producción, inclusive, como todos sabemos, inclusive para producir determinado producto, las piezas o las partes se hacen en diferentes partes del mundo. Entonces esto totalmente ha cambiado. Por eso desde los trabajadores, sobre todo desde la federación, estamos promoviendo algunos encuentros entre líderes sindicales para tratar el tema del futuro del trabajo. Se pensó que con el avance de la tecnología, lógicamente la mano de obra laboral iba a ser desplazada, pero esto genera una nueva mano de obra, mejor dicho, mano de obra más moderna, ¿no? De acuerdo con los nuevos tiempos, con los nuevos cambios, ¿no? Porque está evolucionando todo, ¿no? Así es. La producción aumenta, todo es robotizado, uso de la tecnología da muchas posibilidades, ¿no? Sobre ahora que se llama la inteligencia artificial, que se aplica también en el trabajo y en la robótica. Y la producción es mucho más rápida, se ahorra costos, se reduce la participación de la mano de obra, pero no hay un desplazamiento total, pero sin embargo genera desempleo, porque donde antes trabajaban una planta donde trabajaban 100 hombres, ahora lo hace una máquina. Sí. De todas maneras hay de empleo, y bueno, todo eso nos tiene que hacer meditar y ver cómo nos insertamos en esta nueva forma de producción. Ahora, esto parecería contradictorio, pero en la medida de que hay mejor tecnología, significa mejor preparación del trabajador que está a la altura de esta tecnología, pero significaría también mejores sueldos si esto no es así. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que uno de los gremios emblemáticos del país y de la CGTP, una de las bases muy importantes, era la Federación de Empleados Bancarios. Había más o menos 25.000 empleados bancarios sindicalizados que lógicamente hacían respetar sus derechos, una federación muy fuerte. De la noche a la mañana desapareció, pero no han desaparecido los empleados bancarios. Hay que son jóvenes, que no saben si tienen derechos o no, y ahora son suplantados inclusive por máquinas, ¿no? Así es, y ojo que hemos asistido a este gran cambio, a esta revolución en el sistema financiero bancario respecto a su atención, ¿no? Pero eso todavía está cambiando aún más. La tecnología se va a implementar con mayor fuerza, porque inclusive va a empujar a que desaparezcan las casas de cambio, porque ya se van a empezar a implementar aquí en Latinoamérica y sobre todo en el Perú, cajeros que te hacen el cambio de moneda, de billete, ¿no? Eso ya existe en Europa, pero como dices tú, reduce derechos laborales, reduce salarios, y ese es el gran desafío, ¿no? Porque ahí los trabajadores tenemos que tener otra visión. Siempre se ha hablado de 3 jornadas de trabajo, cada jornada de 8 horas. Eso ya no es posible porque hay mucho desempleo. Tiene que haber 4 jornadas, tiene que haber reducción de jornadas laborales, tiene que haber 4 jornadas de 6 horas para que se genere empleo. Y además esto también se tiene que equilibrar esto para, como se dice, compensar con que también se tiene que otorgar a los trabajadores un poco más de espacio para su descanso, ¿no? Como claro, se hace en otros sitios, se trabaja de lunes a jueves, nada más, viernes, sábado. Pero en este caso, nosotros vemos que sí existe mucha preocupación a nivel de la Federación de Construcción Civil en el tema de la capacitación y certificación de sus trabajadores. Hay una preocupación para lo que se puede venir más adelante, ¿no?
Por supuesto que sí, por eso es que el año pasado formamos el fondo de capacitación. Yo a todos los trabajadores que nos están escuchando, que el próximo lunes vamos a lanzar ya un programa de formación y capacitación en obra, y lo vamos a hacer desde una obra que está ubicada en Lima, el distrito de Rima de Lima, y donde el que está construyendo es la empresa Pesco. Empezamos ahí y esperamos que sea un éxito total, y en pocos años no solamente estemos haciendo cursos, sino este fondo cuenten con grandes centros tecnológicos, y por qué no pensar en una universidad de la construcción. Ujú. Ahora, ¿cuál es el promedio de edad del trabajador de la construcción? ¿El promedio en qué? En laboral. O sea, Bueno, el trabajador labora en planilla de manera formal 3 o 4 meses al año en planilla, pero eso no quiere decir que el resto del año está de vago, no. Trabaja, pero no está en planilla, pero además no recibe los salarios que de acuerdo a ley le deben corresponder, ¿no? ¿y el promedio de vida laboral? Bueno, normalmente el trabajador de la construcción empieza muy joven. En muchos de los casos, cuando tiene posibilidad del estudio, termina su estudio secundario, una carrera técnica, y ante las pocas posibilidades de encontrar empleo en lo que estudió, en su especialidad, ingresa al sector de la construcción. Y cuando no tiene oportunidad de estudiar, desde muy joven, en cuanto termina la secundaria, 17 años, 18 años, ya está en la construcción, hasta los 50, 55 años. Ujú. Estamos hablando de 30, 35 años de vida activa, ¿no? Claro, porque empiezan jóvenes, pues, ¿no? Empieza muy joven. A condicionarse a las múltiples características que tienen las obras, no solamente la construcción de edificios, carreteras, puentes, etcétera, ¿no? Es un trabajo muy variado. La construcción es una actividad muy bonita, porque un año o unos meses puedes trabajar tú en una obra que tiene que ver con la construcción de canales, hidráulica, una irrigación. El otro año puedes estar trabajando en una hidroeléctrica, en la construcción de una hidroeléctrica. El próximo año puede estar trabajando en la construcción de un aeropuerto o una línea del metro, o puedes estar trabajando después en un puerto, o después en el tendido de línea de alta tensión de transmisión eléctrica, de tal manera de que tú durante tu vida laboral tienes mucha experiencia y eres muy versátil, ¿no? Ujú. Es muy linda la actividad de la construcción, por eso a muchos nos ha apasionado y hemos ingresado a ese rubro, a esa actividad. A veces nosotros vemos en las calles, en San Isidro, Miraflores, enormes edificios con unas características arquitectónicas que parecieran pues fantasía, pero eso está a la vista y paciencia de todos. Y es la mano del hombre, la mano del trabajador quien construye eso, ¿no? Eso es muy valioso dentro de lo que es la arquitectura, y a veces uno ni se imagina cómo se construye, ¿no? Así es. Esos son métodos constructivos. Y lo que se viene aún es más espectacular, los denominados edificios verdes, edificios inteligentes, que te ahorran energía, te retienen el calor. La verdad que el avance tecnológico, científico es en todos los sectores, en todas las actividades. Yéndonos ya al momento político que vive el país. El gobierno, prácticamente sin mayor debate, sin mayor discusión, promulgó la ley que dispone el séptimo retiro de las AFP. El Congreso también podría haberlo asimilado, etcétera, pero se llegó a la conclusión de que esto es una necesidad ante estos momentos difíciles. Hay críticas, hay debate, hay opiniones en torno a cuál va a ser el futuro de los trabajadores. Se habla de trabajadores,
pero no se habla del pueblo en general, o sea, de la gran mayoría de peruanos, en torno a lo que significa el derecho, pues, a pensionarse, a jubilarse. Eh, ¿Cómo ven, cómo observan ustedes? ¿O este es un problema estrictamente de trabajadores o es del pueblo peruano este derecho a tener una pensión? Compañero Villanueva. No, no, el derecho previsional es un derecho de todos ciudadanos en general, porque todos trabajamos, todos producimos y todos aportamos al desarrollo del país. Y no solamente en el Perú, eso es en todo el mundo. Por eso es que el Estado, no digo el gobierno, de aquí involucramos al Estado, porque al final el gobierno pasa. El Estado, aquí deben estar involucrados todas las instituciones, deben tomar la decisión de garantizar un futuro decente a todos los ciudadanos. Y para eso tienen que establecer una reforma pensionaria que asegure una pensión universal, una pensión para todos los peruanos. Lo que hay que ver es de qué manera aportamos. Hay diversidad de formas. La OIT, por ejemplo, está establecido en su convenio 101 que para un fondo pensionario tiene que aportar primero el Estado, segundo los empleadores y tercero los trabajadores. Y por supuesto que la base de este sistema pensionario tiene que ser público. Con eso no estamos diciendo que no debe haber sistemas privados, tiene que haber un sistema privado. De hecho, tiene que ser complementario. Un sistema privado complementario para que los peruanos de mejores ingresos, los que ganen mejor, que tengan posibilidades de hacer, además de su pensión pública, tengan posibilidades de hacer un ahorro, tengan una pensión complementaria. Ahora, es bueno señalar de que, por ejemplo, nosotros, yo personalmente, con mi condición de dirigente sindical, no estoy de acuerdo que se le dé los aportes ya de los trabajadores, porque esto lo que está haciendo es condenándoles a una vejez infeliz, a una vejez donde no van a tener cómo subsistir, cómo sostenerse. Pero también entendemos también que hay una necesidad. Lo que tenemos que hacer es demandar al gobierno de turno y a los que vengan que mejoren los sueldos, que mejoren las remuneraciones. Y que haya trabajo, más que nada, ¿no? De vida de los trabajadores, porque ese adelanto, esta disposición de los fondos no mejora nada. Y lo que está haciendo es ponerle mejor precariedad a los trabajadores, a los futuros pensionistas, ¿no? Ahora, esta situación, lógicamente, que la gente, como se dice criollamente, el día que tengan que chapar la plata la va a chapar, sin pensar lo que va a pasar más adelante. Pero también ese es un problema, pues, de la desocupación, de la falta de trabajo. Porque si hubiera trabajo, así es, por ¿no? eso estoy diciendo, lo que tenemos que exigir es al gobierno y a los gobiernos que tomen medidas para resolver esos problemas, el problema de la desocupación, el problema de los bajos salarios, de las bajas remuneraciones, ¿no? Eso es lo que se tiene que resolver. Resolver el problema de la salud, la educación. Es como si dijéramos, como está mal la educación y el Estado no puede hacer, que cada uno ponga su escuelita en su casa para sus hijos. Eso no puede ser. O que cada quien se cure en su casa como puede, o que vaya a un brujo, a un chamán. No. Lo que tenemos que hacer es exigir al Estado que resuelva esos problemas con urgencia. Ahora, digamos que los empresarios, los trabajadores, el pueblo en general, de acuerdo al avance de la tecnología, de los medios de comunicación, se puede decir que están cerca al poder, pero que al final de cuentas vemos que otros son los que gobiernan, pero no se preocupan de las grandes necesidades que tiene la población. Por ejemplo, yo no me explico hasta ahora cómo, habiendo presupuesto, habiendo dinero, no se hacen las obras y siempre la federación tenga que exigir, pues, que se invierta, que haya trabajo, cuando existe la plata, ¿no? O sea, negligencia, indiferencia, intereses
¿Qué es lo que puede pasar por la mente de los gobernantes, compañero Villanueva, en general? Es que son gobernantes que no, vamos a decir que no hacen política o no tienen un programa para el país. Son improvisados, y hablando solamente de ejecutivos, inclusive en el Congreso, que acá unos 20, 30 años, no vamos a pensar en 50 como los chinos, ya aquí cerca, en unos 20 años. ¿Qué obra vamos a hacer? ¿Qué carreteras? ¿Qué hidroeléctricas? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Eso no. Esos señores solamente piensan en cuestiones banales y de cómo sacar provecho de la oportunidad que se les ha presentado de estar en ese cargo. Y eso tiene que ver también con los partidos políticos, que no tienen un programa siquiera mínimo, ¿no? Todo eso tiene que ver con ello, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar de estos desayunos que implementa la Federación de Construcción Civil conjuntamente con CAPE, con otras instituciones, donde se tocan temas muy puntuales? He tenido la oportunidad de asistir a varias de estas reuniones. Se toca cosas medulares de lo que pasa tanto en la economía, en el tema de la violencia, y a propósito de eso, cómo van las conversaciones con el gobierno para el tema de la violencia en el gremio de la construcción. Bueno, primero señalar que la gran enseñanza de los desayunos es que nosotros estamos claros y conscientes que, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, políticas, diferencias de nuestras actividades, nuestros intereses, podemos conversar. Y de la conversación algunas incidencias, enseñanzas, que ojalá lo aprendieran muchos políticos. Y que además, ojalá pues que muchos de los que participamos en los desayunos en todo este periodo, en algún momento podamos poner de acuerdo en un programa mínimo para el país, en un proyecto, y intentar a lo mejor tener la posibilidad de proponerle al país, proponerle a los políticos. Eso es como una lección, vamos a decir, una experiencia de estos desayunos, ¿no? Importantes. ¿Y cómo van las conversaciones con el sector del interior en relación al tema de la violencia en el gremio de la construcción? Bueno, como les dije en la entrevista anterior, es un proceso. El día martes tenemos una reunión en el Comité de Seguridad. Esperemos ahí ya consolidar aún más nuestras propuestas y esperar tener la próxima reunión con las autoridades del Ejecutivo, ¿no? Lo que no quedó claro es lo siguiente: ¿ustedes van a participar como invitados o se van a incorporar como un sector importante de la población de nuestro país, como gremio a este gremio? En la reunión que suscribimos, nos dijeron que íbamos a participar. Un representante del Comité de Seguridad dijo que sea a través de una norma, pero en verdad, lo vuelvo a decir, nosotros creemos que el Comité de Seguridad, el que existe, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es una institución que ha perdido peso, ha perdido credibilidad, es un ente muy burocrático. Creemos que es como tipo el acuerdo nacional. Lo que nosotros queremos y estamos pidiendo es la creación de un nuevo espacio tipo de Estado Mayor. Correcto. Donde se puedan tomar decisiones y enfrentar todo este flagelo que estamos sufriendo en el país, ¿no? Muy bien. Al compañero Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, agradecemos por esta entrevista. Ha sido una entrevista amplia, se han tocado temas de diferente índole relacionados
con el tema laboral, con el tema del trabajo acá en el Perú, porque justamente tenemos que saber en qué situación nos encontramos, tanto en el aspecto laboral como también en el aspecto de los derechos laborales de nuestro país. No sé si quiere agregar algo más, compañero Villanueva. Sí, reiterar el saludo a todos los trabajadores y convocarlos a que se organicen y fortalezcan sus sindicatos, que es la única garantía para defender sus derechos laborales. Bien, muchas gracias por su participación. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros